buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros, canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y como internacionalmente tenemos una súper invitada que por segunda ocasión ya ha estado con nosotros. Y te voy a decir y te vas a dar una idea de quién estoy hablando. Ella trabaja en el sector salud. Tiene un amplio conocimiento en la comunicación social, pero no nada más queda ahí, porque también es muy activa y ha tenido su primer ejemplar que se lo tituló En mis raíces 1, el origen. Pero hoy te viene a presentar un nuevo ejemplar que está ahora sí que calientito, porque es un libro que también se ha convertido en bestseller y es En mis orígenes 2. En mis raíces. En mis raíces 2, perdón, primero era En mis raíces 1, orígenes, y este es En mis raíces 2. Dos. Un libro que de verdad tú te puedes decir, se puede predecir de un holocausto para volar en el nuevo mundo. Y estoy hablando de la escritora Janet Carrera, que ella se encuentra en España. Bienvenida, Janet. Muchísimas gracias, Reina. Te agradezco infinitamente por esta invitación. Sí, estoy aquí para presentar a todos vosotros mi segundo libro de la saga En mis raíces. Hablamos de una saga, hablamos de un libro que cuando trajiste el primero, que es En mis raíces 1, Orígenes, platícame súper rápido de qué manejamos en este libro y por qué se convierte en una saga, por qué tener el volumen 2 y poder dar un poquito mayor amplitud a Mis orígenes 2. A ver, este libro, el que primero presenté, me lo saqué el año pasado, es En mis raíces orígenes uno. Se trata de un año antes de la Guerra Civil, en 1935. Hablamos de la Guerra Civil Española. Y se trata de una familia madrileña que es la vida de esa familia de clase alta. Y es todo lo que conlleva de esa familia que resultan ser mis bisabuelos. Yo soy la cuarta generación de esta familia. Entonces, al yo ser ecuatoriana, ya podéis imaginaros cómo viene todo el transcurso de la historia, porque mis bisabuelos fueron madrileños. Este libro conlleva de un año hasta que después del año de pasar toda una vida con altas probabilidades de ser una metrópolis, Madrid, una ciudad con prestigio, con monarquía, con visitantes de prestigio, banqueros y mucha gente importante cerrando tratos de negocio y todos, pues era el boom de la fiebre del oro, de los navegantes trayendo negocios desde fuera. Era una ciudad con mucha probabilidad de crecer y hacer, pues, como sí fue, como es de toda la vida la capital de España. Pero cuando se plantó 1936, la Guerra Civil Española, duró hasta 1939, que es lo oficial, pero luego pasaron muchos años y todo esto está hablado en este libro. Fue un conflicto el más sangriento que Europa Occidental había experimentado desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Fue un caldo de cultivo para cometer atrocidades en masa. Aproximadamente 200.000 personas murieron como resultado en asesinatos sistemáticos, violencia de las turbas futuras u otras atrocidades. Todo esto está aquí, porque esto es un estudio exhaustivo que emprendí, no solamente de la historia de mis bisabuelos y de los hijos de ellos, que fueron mis tíos abuelos, sino de todo lo que existió en realidad en la historia de España, todo lo que ellos vivieron conjuntado con la historia, conjuntado con personas que estuvieron relacionadas en lo militar, todo lo que tuvieron que hacer, porque por eso es el subtítulo, Reina. ¿Se puede escapar de un holocausto para volar en un nuevo mundo? Si te fijas bien,
la portada, es la foto original de esa época. Esta niña es una exiliada de Madrid que está caminando, bueno, la foto es mucho más amplia. Esta niña está en la cola de unas personas que todas caminaban con una ropa encima, una bola de sábanas metidas ropas encima, como si fueran lo único que tuvieran en la vida, en una cola de personas que se iban ya de Madrid exiliadas. Y estos de aquí son los militares franceses que ayudaron al presidente del gobierno de entonces, que era Francisco Franco. Y esta, que es una imagen de una chica, una mujer rubia, con ojos claros, es metafóricamente está hablando de mi abuela, de la hija de mi bisabuelo, que es la que termina hablando este libro, que es la que es, pues, termina siendo mi abuela, la madre de mi madre. Y la mariposa, metafóricamente, es eh, una mariposa tiene una evolución de ser, pues, un gusanito y con el tiempo se convierte en una gran mariposa y va a volar. Y es, metafóricamente, se dice que es a un nuevo cambio, que es una evolución a algo nuevo. Se supone que es primero malo para algo bueno. Entonces, eso lo convertí en la portada. No sé si ¿qué te parece la portada? Mira, es una portada que realmente habla sin haber escuchado ya esta explicación. Entonces, te dice mucho y ya cuando vas escuchando, cuando te oímos y decimos, va relacionando un poquito más o nos vas profundizando en el tema. Realmente ambas, las dos portadas, te adentran a lo que viene interiormente. Entonces, es verdad que se puede escapar de un holocausto para vivir o para volar en el nuevo mundo y todo depende de, pues, De de las la fuerzas. fe, la fuerza, el manejo que ya traigas y la voluntad para poder Sí. llegar a esto. Estos libros son libros que llevan mucho trabajo, que llevan mucha experiencia, para el que estuvo, para ti, que es manera de poder plasmarla, investigar, porque no fue sacado nada más de que se me ocurre y lo voy a hacer ya, ¿verdad? Entonces lleva algo más de trasfondo y es ahí donde dices tú, wow, el tiempo para poderlo hacer. Este libro, ¿cuántos partes viene, cómo viene dividida? Nos estás manejando una serie de situaciones que fueron vividas, son hechos reales. ¿Cómo lo Sí. divides? ¿Cómo lo compartes? Esto no tiene, o sea, mis libros son novelas, son históricas, pero no tienen capítulos, son novelas. Entonces, como esta, la primera es esta, luego la segunda, y hay un continuará, porque pretendo hacerlo una saga, una saga de 3 libros, y ya con eso terminaría la historia, porque en este segundo libro termina hasta bueno, se supone que esta familia, con todo lo que luchó y con muchos años de pasar la guerra, la posguerra, y luego pudieron lograr escapar de España, llegaron, por eso es la contraportada. La contraportada es la Amazonía ecuatoriana. Por eso yo soy de Ecuador. Y llegaron en un barco hasta allí. Bueno, ese es un pequeño spoiler que estoy haciendo, pero sí, sí se puede escapar, y no solo de esta historia se puede escapar de un holocausto, sino de cualquier tipo de agujero negro en que nos encontremos, de forma de la que sea, ya sea económica, ya sea como pareja, como persona, de familia, de lo que sea. En cualquier holocausto que nos encontremos, siempre hay una luz al final de ese túnel y siempre se puede escapar con la fe, como tú dices, con toda la fuerza. Si me permites, te puedo leer la contraportada. Gracias. A ver, Janet Carrera Caicedo es una autora muy dedicada a su pasión a la escritura y en esta novela se tomó la fuerte misión en recaudar datos específicos de sus bisabuelos para forjar en Mis Raíces 2
un libro del cual encontrarás un código QR en su interior y es cuando al escanearlo podrás ver un tráiler reviviendo la época para darte cuenta del contenido de este libro. En esta segunda parte vamos a una España rota con el comienzo de una guerra civil el 17 de julio de 1936 a manos del general Francisco Franco Bahamonde, que implantó el terror en España, deteniendo el crecimiento de un país con altas posibilidades de ser una metrópolis. Aquí se destaca un conflicto bélico, uno de los más trágicos para la historia europea de la primera mitad del siglo XX. No hay con exactitud la suma de todos los fallecidos injustamente, ya sea por bombas o fusilamientos sin bases legales. Según las investigaciones, aproximadamente fueron 540.000 vidas en todo el país español, sometida a un régimen feroz y conservador. Los militares, dirigidos por el gobernante del país, quien, al vencer y proclamarse a sí mismo el salvador de la patria, impuso leyes produciéndose atrocidades a la ciudadanía. Aquí se destaca una familia de madrileños que, como muchos, estuvieron envuelta en la fatalidad de sobrevivir con pocos recursos, tomando muchas decisiones, incluso infringiendo la misma ley. No tenían nada que perder y se dejarían la misma vida en el intento. No pararon hasta conseguirlo. El amor es el sentimiento más fuerte que mueve al mundo. Las ganas de superación, la lucha constante y la desesperación por vivir en un mundo mejor fueron las bases para escapar del infierno que se vivía en España, sin querer volver ni mirar hacia atrás. Un Yo creo libro que que te habla de una gran recorrida, de un gran trayecto, sí, porque a mí me apasiona saber de antepasados, ya que muchas de las veces vemos el presente, pero dices tú, ¿cómo se vivió? No tenemos ni idea y cuando te lo platican dices tú, no es cierto que ocurrió. Claro que es cierto. Este sí, libro, ¿cómo te llega? Bueno, esta saga, porque ya nos acabas de decir que viene una tercera para sí. poder hacerlo o complementarlo más. ¿De qué años? Una, ¿por qué hablar de tus antepasados? Que es, para empezar de inicio, me parece súper interesante conocer raíces. Dos, Sí, porque ¿de yo qué, creo de que qué año, perdón, de qué año a qué sí. año es el primero? Nos está relatando. ¿De qué año a qué año es este segundo en Mis Raíces 2? ¿Y de qué años va a comprender el tercer ejemplar? Que ya nos estás dando la primicia que viene un tercer ejemplar. Bueno, el primero es un año antes. Es un libro entero de un año antes porque lo detallé, porque es como a detalle lo que vivió la familia con a ver, la gente de clase alta en algunas ocasiones son excéntricos, tienen su ama de llaves, tienen su diario vivir. En esta familia pues empieza con un nacimiento de múltiple de dos gemelas, la señora de la casa necesitaba una ama de llaves, luego una nodriza. Es un diario vivir como de normal, sin estrés, sin de lo que se vivía en la época, de cerrar negocios, de fiestas elegantes de la época y todo es como, no pasa nada, todo está bien, todo el hombre de la casa se iba de viaje, iba y venía, habían cosas en casa que había que hacer, era como en esa época iban con su ropaje, porque lo describo muy bien, con sus tocados, sus sombreros, su ropa de la época y todo. Y cuando empieza la transición de lo bueno a lo malo, por eso todo oscuro, es diferente, ¿no? Una portada con la otra, empieza todo lo malo. Todas esas personas de clase alta cayeron al suelo, todas fueron expropiadas de sus casas, de sus bienes, y a llegar a no tener absolutamente nada, pero nada, llegar a pedir caridad, llegar a trabajar para gente, lavar ropas, todo está aquí, o sea, es como, es algo que se te mete en la piel, es una saga familiar muy verídica, o sea, como es de hechos reales, se ve todo el dolor y todo lo que se vive, o sea, es cuando ves a las niñas cocinando, cuando están haciendo galletas, cuando lo único que tienen en la vida, lo que le da el Estado es harina, todo eso lo ves aquí. Es
una historia que te la van narrando y tú te la vas imaginando en la mente. No sé, tuve la satisfacción porque en primera persona puedo decir que estoy satisfecha con este trabajo. La verdad, fue bastante duro, pero lo he logrado. Mejoré de una a la otra porque cuando uno escribiendo se va haciendo más y eh, más fuerte en la escritura, vas puliendo tus cosas que vas fallando, con el tiempo vas puliendo, te vas haciendo mejor. Tuve la crítica de la persona que me lo editó, me dijo que se veía el cambio, que se veía que había madurez, que había mucho mejor trabajo, que estaba muy correcto, o sea, se ve el cambio. Yo me esmeré en esto, fue algo bastante fuerte. Y mira, este empieza de cuando empieza la guerra en 1936. Se supone que son 17 años que pasan la guerra, la posguerra, y pasan años hasta que ellos pueden conseguir salir de allí. Ellos no querían salir como en masa, como todo el mundo salían en barcos gigantescos, que por eso también te voy a decir, como lo he estudiado, lo he estado viendo por mucho tiempo, México, tu país, era uno de los países que puso el hombro para acoger a las personas exiliadas. Mucha gente que fueron a México no quisieron volver. Son españoles con descendencia ya con ahora descendencia mexicana que no quieren ni saber de España. ¿Por qué? Porque México fue el país que los acogió como en su propia casa. Fue un país muy generoso y lo he visto testimonios de gente que ahora son mayores o fallecidos, descendientes de estas personas también, que cuentan cómo vivieron de niño, cómo fue todo eso y cómo transcurrió todas esas vidas. Todo está, se te para los vellos de punta porque todo lo que se vivió es real y está aquí plasmado en esto, en este libro. Me encanta saber de voz de una ecuatoriana que vive en España, saber que la hospitalidad de México, por lo que viven o por lo que han vivido, pues hay muy buenas recomendaciones, lo cual les digo, México está abierto para el mundo y se va a recibir y te puedo asegurar que va a haber experiencias de todas, pero somos afectivos y calurosos. ¿Qué sientes tú al haberlo hecho, pues al estar escribiendo? Las historias no todas son tan gratas, son agradables cuando terminamos y cuando ves que todo cambia para bien, pero ¿qué sientes tú al momento de estar plasmando realidades familiares? Oh, yo he llorado mucho por estos libros. El primero me parecía enternecedor, pero el segundo fue doloroso porque España sufrió muchísimo y yo todavía puedo alguna vez estar cerca de personas muy mayores que recuerdan esa época. Imagínate, ha pasado 87 años, más o menos 88 años de entonces, y hay personas todavía vivas que pueden hablar de eso. Entonces a mí se me hace un nudo en la garganta. He llorado mucho porque soy una persona altruista y empatizo mucho con los demás y el dolor ajeno a- a- es como algo que te contagia. Imagínate al saber que es tu misma familia, familiares que existieron. Eso es más doloroso, al menos para mí, sí, porque, no sé, yo siempre desde pequeña escuché la historia y yo decía, pero esto hay que contarlo, esto es que me intrigaba, ¿no? Y con el paso de los años veo que todo el mundo, o sea, es muy poca gente que puede decir, no, yo soy nativa de aquí, pero la mayor parte de las personas de donde estén no son originarios de donde están, sino siempre, si miran hacia atrás, siempre vienen de otros sitios, siempre o del mismo país, de otros sitios. Ya eso es inmigración y ya estás, si tus padres han sido de otra provincia, ya te has ido a otra provincia, ya eso es salir de tu zona de confort y de tu mundo. Pues estas personas se fueron de aquí porque no querían
vivir ese holocausto. Pero siempre tenía en la mente, si se pone bien el país, volvemos, tal vez, pero no tuvieron tiempo, no tuvieron tiempo porque ya pasaron muchos años aquí, tenían el alma tan rota que cuando llegaron allí y vieron en ese momento que Ecuador estaba bien, había pues maravillas, las tierras no habían dueño, había vegetación, había todo a pedir de boca, pues ellos dijeron, estamos en el paraíso y se acostumbraron a las cosas de allí, a las tradiciones, a la comida, al modo de hablar, a todo. Entonces se quedaron allí y así pues transcurrió el tiempo, estuvo mi abuela creció porque aquí era pues una adolescente, luego creció, tuvo a hijos, a mi madre, tuvo a mi madre, a los hijos y luego pues es el tercer volumen que termina hasta eso, hasta mi madre, porque mi vida no la pienso contar todavía. Mi vida es otro libro para contar, pero no lo pienso poner como biografía, sino como algo, ya pensaré que cómo lo expongo. Pero esta saga la tengo que terminar. Es una promesa que me hice desde pequeña y a ver qué pasa en el futuro, Reina, no se sabe. Nunca pensé escribir algo histórico y me salió así. Luego quisiera cambiar de género, no lo sé, pero estas dos con la tercera serán del mismo género histórico y está escrito en tercera persona. Están las dos adaptadas perfectamente para una adaptación cinematográfica y tengo el deseo, la convicción que algún día estará en el cine. Yo estoy segura que sí. Mira, aparte, lo que se dice, se cree. Y si tú te lo crees, lo creas. Así que decreto, igual que tú, que este es una saga para irse a la pantalla grande. De verdad, estoy convencida por lo que viene ahí, por las partes, por esas, bueno, a ver, ya iba a decir algo, pero no, dime. Dime algo breve. La primera parte tú lo acabas de decir y lo acabas de mencionar como algo de fantasía. La segunda fue algo un poquito más, más cruda, más difícil. Pero la tercera, siempre cuando vienen las terceras partes, vienen cosas maravillosas que te hacen reflexionar de lo pasado porque viene algo de superación. ¿Qué podríamos? ¿Qué podríamos? Porque esto, y aparte que ya lo dijiste, cuando también lo dices, tú tienes que venir a presentarnos ese nuevo ejemplar o esa terminación de la saga o continuación de esta saga aquí en El Autor y sus Libros, donde tú formas parte de él y que tienes aparte las llaves del canal. Entonces, qué nos podemos encontrar en este tercer ejemplar, en esta continuación de la saga? Pues vamos a ver una familia que se remonta, que de no tener nada, tienen una estrella. Cuando llegan a Ecuador en el barco, tuvieron un primer amigo que era extranjero, que tenía un naviero y producía mucho plátano, producía mucho comercio, hacía el comercio exterior. Tenía muchos empleados de allí y él era un terrateniente. Fue el primer amigo de estas personas, de esta familia, y fue quien les dio la mano. Con el transcurso del tiempo, ellos tuvieron o sea, es que ellos tenían una meta. Habían encontrado hace mucho tiempo, incluso desde el primer libro, encontraron libros, valga la redundancia, del padre de mi bisabuelo, que era viajante, y él fue el primero que pisó la Gran Colombia, cuando no existía la palabra Ecuador, era la Gran Colombia, y él fue el primero que dejó en libros todo el conocimiento para llegar a Ecuador por vía marítima. Entonces, cuando tuvieron esta vida, que no, era una desesperación y no sabían qué hacer, mi bisabuelo fue el que fue a buscar esos libros en su biblioteca y dijo, a ver, mi padre, ¿a dónde iba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que ir? Tuvo una visión y lo empezó a investigar y dijo, tengo que irme con mi familia y tengo que ver cómo lo hago, pero no me quiero ir como se va toda la gente a masificación de gente, sino yo me quiero ir a este sitio, que aquí dice la Gran Colombia. En esa época era la Gran Colombia, todavía no estaba como Ecuador.
Entonces, esa meta llegaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque llegaron a Ecuador y con el tiempo querían ir hasta allí. Era una ciudad específica donde había estado el padre de mi bisabuelo y ahí se había sentado por muchos años cuando hacía sus negocios de comerciante. Entonces, llegaron a ese sitio, se remontaron, montaron una hacienda que aquí se dice finca, una finca con trabajadores, trabajaron la tierra, se remontaron, se hicieron terratenientes, todo cambió. Pero luego mi abuela creció, se hizo la mano derecha de mi bisabuelo y ella es la que llevaba las cuentas, la que llevaba todo, era una mujer fuerte de unos 65 de estatura, subida en un caballo, eso habla la tercera parte. Era la que llevaba todo, era enamoradiza, pero era una mandamás, era muy fuerte de carácter y luego por la época vienen muchas tragedias, empezó la fiebre amarilla, empezó muchas enfermedades, hay muchas cosas que vienen primero como bien arreglar la vida de esta familia y luego las circunstancias de la misma época empezaron otra vez a tambalear sus vidas. Hay muchas tragedias que vienen según la época. A veces en esa época con una gripe podías morir, una picadura de mosquito morías. No había medios, la medicina no era tan avanzada como el día de hoy. Entonces, la tercera parte tiene unos giros muy fuertes porque es como que al principio piensas que todo va a ir bien y luego empiezan a tambalearse, hay muchos giros inesperados y hay muertes, hay muchas cosas. Es más fuerte que esta, aunque esta tiene lo suyo. Yo la leo y la he escuchado, la he leído porque yo mismo me autocritico y a mí todavía se me levantan los vellos del cuerpo porque esta es muy fuerte, pero la tercera tiene unos giros muy fuertes, de bien a mal, de mal a bien y así. Es bastante interesante, la tercera es bastante interesante. Y está ya medio escrita, o sea Una que un saga añito más, con muchos matices. sí, un añito más y estaremos aquí en un añito más contigo. Ya dijiste, así que hay que tomar en cuenta las fechas en lo cuales nos están relatando esta gran novela, una novela que de verdad tiene todo para irse a la pantalla grande. Y así que cuando veamos esta tercer ejemplar, la saga completa, vas a decir tú, no hay duda, no hay duda, y qué bueno que no la diste a conocer, que nos estás dando un preámbulo, que nos estás diciendo ya cómo adentrar y cómo ir, pues, uniendo esta gran saga. Estos libros, en Mis Raíces 1, Orígenes, y en Mis Raíces 2, Se puede escapar de un holocausto para volar en el nuevo mundo. ¿Dónde los tienes posicionados? Están en Amazon. Los dos están en la librería más grande del mundo, en Amazon. Los pueden conseguir digital, en Kindle y en tapa blanda, así como este libro, en tapa blanda, en Amazon de cualquier parte del país. Está en México, por ejemplo, que es un país, me encanta porque ha tenido una acogida increíble. Mi primer libro, el segundo también. Tengo bastantes reseñas de personas que lo han leído de ahí de México y México. La verdad es que lo tengo aquí en el corazón. Y sí, está en Amazon a nivel mundial. Aquí en Granollers, que yo vivo en una ciudad cerca de Barcelona, está en todas las librerías de aquí de la zona, en Granollers. Está en todas las librerías de la zona y a los alrededores. O sea que lo pueden adquirir fácilmente por Amazon. Pues ya dije, nos está diciendo ella que somos realmente México es un lugar que apoya mucho a los escritores, que es muy caluroso y que ha estado presente en sus dos ejemplares. Claro que va a estar en ese tercero que viene. Estos libros están en Amazon. Yo te digo que tú entres a Amazon, busques el nombre de nuestra escritora, Janet Carrera, y te van a salir estos dos ejemplares. ¿Ya adquiriste Orígenes 1? En Mis Raíces 1, Orígenes. Bueno, pues puedes adquirir en Mis Raíces
el volumen 2. Cualquiera de los dos, tú los vas a identificar, los puedes adquirir. Cuando los adquieras, Amazon te da la oportunidad de poderlo calificar. ¿Cómo lo calificas? Con estrellitas. Tú dale esas 5 estrellitas que se merecen estos grandes ejemplares. También tienes la oportunidad de poder poner una reseña. También agregarte y sumarte a esas personas que ponen algún comentario, que sé que nuestra escritora Janet Carrera lo va a leer y le va a dar mucho gusto conocer tu opinión. ¿En qué redes sociales te encuentras? ¿Cómo buscarte? ¿Cómo seguirte? Estamos, porque es como si fueran mis hijos. Estamos en Instagram, estamos en Instagram como Janet Carrera Caicedo, en Facebook Janet Carrera Caicedo también, en TikTok también, estoy siempre en Janet Carrera Caicedo y están los dos libros, los dos están con su tráiler. Cuando entras a mi Instagram o Facebook, están los dos con su tráiler, porque los dos tienen tráiler para que te imagines cómo es cada libro y con esto te lleva la imaginación a volar. Fíjate lo que vamos a hacer aparte, ahorita que acabas de mencionar los trailers, es un trailer que yo también tengo, que me lo enviaron directamente. Este trailer lo vamos a agregar en este gran video, en este gran programa, porque es un trailer que lo vas a buscar en Instagram, en todas sus redes sociales, pero también lo vas a ver publicado aquí en El Autor y sus Libros al inicio de este gran programa. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nosotros les decimos a nuestros seguidores que compartan, compartan y compartan cuando les llegue este video y que se suscriban a tus redes sociales porque nos vamos a encontrar con tantos detalles. Es más, ahí les vamos a decir en qué momento nuestra escritora Janet Carrera se vuelve a presentar aquí en El Autor y sus Libros para decirnos que esa saga ya está completa. Así que te invitamos a entrar a Amazon, adquirir En Mis Raíces 1. Si ya lo tienes, pues vete directo a adquirir En Mis Raíces 2. También ahí te vamos a decir cómo poder seguirla, cómo poder alcanzarla para saber todo lo que ella está subiendo en sus redes sociales y en qué momento se presenta aquí, en qué momento sale el libro, en qué momento lo puedes buscar y seguirla apoyando, porque ya lo dijo, lo recalcó, México es uno de los lugares que siempre apoyamos a los escritores. Así que tienes que estar presente, tienes que seguirla en sus redes sociales, tienes que saber todos los movimientos y, ¿por qué no? También hazle preguntas, alguna duda que te haya surgido, algo que quieras saber, ella va a estar atenta y al pendiente para estar al día con esos grandes detalles. Janet Carrera, escritora, te agradecemos mucho haber estado aquí en El Autor y sus Libros y pues esperar ese gran momento en el cual veremos esta saga completa. Muchas gracias, Reina. Que tengas un buen día, un maravilloso saludo para todos los mexicanos y un enorme abrazo. Gracias, gracias, gracias. Claro que sí, bien recibidos. Y pues nosotros les pedimos también que se suscriban a nuestras redes sociales, al Autor y sus Libros. Búscanos por YouTube, búscanos por Facebook, porque ahí estamos también subiendo todos estos grandes videos. Así que también te invitamos a que cuando te llegue este video, compártelo, compártelo y compártelo para que más gente sepa y conozca de estos dos grandes ejemplares, En Mis Raíces 1 y En Mis Raíces 2. Recuerda que en El Autor y sus Libros presentamos a nuevos autores, nuevos escritores y un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias. Adiós.